El efecto Doppler es un fenómeno físico que se presenta en todo movimiento ondulatorio, es decir, se puede presentar en el sonido y en la luz. El efecto Doppler se debe al movimiento entre la fuente emisora de una onda y aquella persona que lo percibe. En el caso del sonido, pues la fuente emisora del sonido y de el oyente que escucha ese sonido. Y se debe al movimiento que existe entre la fuente emisora de tal manera que genera un cambio aparente en su frecuencia debido a la superposición de la onda cuando se está emitiendo y lógicamente está en movimiento. En la figura podemos observar que el individuo A está emitiendo una fuente y vean lo que sucede cuando comienza a moverse. Esa onda cambia de longitud de onda. Veamos otra vez. Vean cómo los bordes cuando va hacia el frente de él están más cerca y los que están detrás de él están más lejos. ¿Sí? Entonces, eso se debe porque el sonido pues se desplaza en todas direcciones, pero como nos vamos alejando, del punto donde nos vamos alejando, ¿sí? La distancia entre cada onda es más grande y hacia donde nos estamos acercando al individuo B, la onda es más corta. Ese es el cambio aparente de la frecuencia debido a la velocidad que lleva la fuente emisora de sonido. En esta otra imagen también se puede observar que el auto está generando un sonido y el sonido pues viaja en todas direcciones, pero presten atención en la onda, cómo se ve en la parte frontal del auto y cómo se ve la onda en la parte posterior del auto. Vean con cuidado y en la parte de adelante del auto se ven más cortas cada onda y en la parte posterior más largas, hay una mayor distancia. Eso quiere decir que la longitud de onda enfrente del auto es menor. Aquí en la parte de abajo se ve también una onda y vean cómo esa onda en la parte enfrente del auto tiene una menor longitud de onda. Por eso el oyente va a escuchar una frecuencia con más grande que la frecuencia emitida por el sonido original del auto. El cambio aparente de la frecuencia es lo que se genera y se le conoce como el efecto Doppler. En esta nueva figura veamos también aquí un objeto que está emitiendo un sonido y que se va acercando al objeto de color rojo. Y vean, ahí ponen una longitud de onda menor que en el caso posterior se ve una longitud de onda mucho más grande. Que quiere decir que cuando nos acercamos, la frecuencia se incrementa y cuando nos alejamos, la frecuencia disminuye porque la longitud de onda aumenta. Es importante resaltar que esta relación entre el fenómeno del efecto Doppler y las ondas mecánicas sonoras fueron captados por primera vez por el gran físico, matemático y astrónomo Christian Andrés Doppler. Por ese motivo se le conoce como efecto Doppler. Cuando la fuente se acerca al oyente, el oyente distinguirá una mayor frecuencia y con ello un sonido más agudo. Cuando la fuente se aleja del oyente, el oyente distinguirá una menor frecuencia y con ello un sonido más grave. La ecuación que nos determina la frecuencia aparente del efecto Doppler es la siguiente y estamos aquí considerando una frecuencia del sonido original que multiplica a una relación de velocidades, tanto del sonido como del oyente y de la fuente. En este caso, sería la velocidad del sonido más menos la velocidad del oyente entre la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Esto me va a dar un número que al multiplicarse por la frecuencia original me va a dar la frecuencia aparente. Si de este cociente obtengo un número mayor a 1, entonces la frecuencia aparente será mayor que la frecuencia original. Pero si el cociente es menor a la unidad, entonces la frecuencia aparente será menor que la frecuencia original. ¿Sí?
La FA pues, es la frecuencia aparente y está en Hz. F0 es la frecuencia de la fuente, la original, la inicial. Bs es la velocidad del sonido. Y aquí quiero mencionar que la velocidad del sonido tiene que ser a temperatura ambiente, ya que la temperatura del medio cambia la velocidad del sonido. B0 es la velocidad del oyente. Y aquí tenemos un error porque debe ser Bf y es la velocidad de la fuente. En el caso del oyente, cuando el oyente ¿sí? Está en movimiento, se debe de considerar un signo más cuando se acerca y el signo menos cuando se aleja. Pero si la fuente de sonido es la que está en movimiento, entonces el menos es cuando se acerca y el más cuando se aleja. Espero haya quedado claro.